Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy de Fanfic y el día de hoy les traigo el capítulo 6 del fanfic My Hero Level Up. Todos los personajes que aparecen en este fanfic, tanto de Boku no Hero como de Solo Leveling, no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia, con eso aclarado podemos comenzar. Capítulo 14, el monstruo de la Uzgi, el poder de un Kirkles. El Nomu se estremecía con cada impacto, como si los golpes de Izuku fueran martillazos sobre carne viva. Pero la criatura apenas si reaccionaba. Cada desgarro se cerraba. Cada músculo roto se recomponía con un chasquido nauseabundo. El aire del centro de luz vibraba con cada choque, espeso por el polvo y el olor a sangre seca. Allí, rodeado de escombros y silencio, el muchacho sin Kirk atacaba algo que había sido diseñado para matar a un símbolo. Desde una distancia segura, Shigaraki observaba la escena con una mezcla de irritación y fascinación. Rasguñaba su cuello con tanta fuerza que la piel enrojecida comenzaba a romperse. «Eres molesto», escupió, ladeando la cabeza como un niño frustrado que no lograba romper un juguete. «Nomu, acaba con él. Hazlo pedazos». El monstruo obedeció con un rugido profundo. En ese instante, un destello azul recorrió el borde de la visión de Izuku. Alerta del sistema. Entidad detectada. Clasificación. Bioarma artificial. Objetivo sin conciencia. No humano. No bestia. No elegible para convertirse en sombra. Izuku apretó la mandíbula, evaluando sin perder el ritmo. Había peleado contra jefes de mazmorra, criaturas mágicas, demonios, pero aquello no era nada de eso. Era una aberración manufacturada. Un cuerpo diseñado para recibir daño infinito y seguir moviéndose. Shigaraki sonrió con crueldad pura al ver la expresión del chico. «Esa cosa fue hecha para matar a All Might», dijo, su voz mezcla de orgullo y odio. «¿Qué crees que puedes hacer tú contra eso?» Izuku inhaló. Cerró los ojos apenas un segundo. Y decidió. Habilidad activada. Sed de sangre. El mundo pareció detenerse. Una presión invisible se expandió desde él como una onda de choque silenciosa. El aire vibró, pesado, casi líquido. Kurohiri dio un paso atrás sin querer. Shigaraki sintió un escalofrío recorrerle la columna, como si algo antiguo y primitivo acabara de despertar frente a él. Por primera vez, el Nomu titubeó. Lo imposible estaba ocurriendo. Retrocedía. Porque incluso una bioarma podía sentir instinto. Y ese instinto le decía una cosa. Peligro. Izuku abrió los ojos. Y avanzó. Al otro lado de Luz, el caos comenzaba a unirse bajo un mismo pulso. Todoroki caminaba entre escombros con el porte frío de un general, congelando enemigos que caían ante él sin comprender que los había golpeado. Kaminari y Kyoka corrían por un pasillo derrumbado, las manos temblando, siguiendo el eco de explosiones en la distancia. «¿Qué está pasando allá?», jadeó Kaminari, girando la cabeza ante un estruendo profundo. Kyoka apretó los dientes. «Sea lo que sea, no es normal». Momo lideraba a Kirishima, Zero y un grupo disperso de compañeros. Sus ojos calculaban trayectorias, rutas, puntos débiles. «¿Eso fue una onda de presión?», preguntó Kirishima, sintiendo su pecho vibrar. «Tenemos que llegar al centro», ordenó Momo. «Lo que sea que esté ocurriendo ahí no será sencillo». Mientras tanto, Tsuyu y Mineta, cubiertos de sudor y barro, lograban arrastrar a Aizawa hacia la entrada principal. El profesor apenas podía sostener la mirada. 13, ensangrentada y respirando con dificultad, extendió una mano temblorosa hacia los estudiantes. «Por favor, cuídenlos», susurró, antes de desmayarse. El miedo y la responsabilidad pesaron como una montaña sobre cada uno de ellos. De regreso en el centro, el Nomu volvió a moverse. Su cerebro regenerado le permitió atacar con furia renovada. Pero Izuku ya no era el mismo chico que había entrado a ese edificio. Sus movimientos eran más rápidos, más precisos, más fríos. Cada paso era un cálculo. Cada corte, una sentencia. Aún así, no mataba. No podía. No debía. Las cámaras estaban allí, registrando todo. El país entero, o muy pronto, lo estaría viendo. Izuku giró sobre su propio eje, esquivando un golpe capaz de pulverizar cemento.
Su daga rozó el codo del gnomu, cortando los tendones, ganando un segundo. Otro golpe vino. Izuku lo recibió con una patada giratoria que lo desvió solo lo suficiente. Se impulsó. Apareció detrás del monstruo. Giró la daga en su mano con una fluidez casi elegante. Ahora, la hoja se hundió justo en la base del cráneo, atravesando puntos vitales con una precisión alarmantemente imposible para alguien sin ki. El cuerpo del gnomo convulsionó, sus piernas temblaron y luego se detuvo por completo, paralizado, indefenso. Shigaraki dio un paso atrás. La sorpresa deformó sus facciones. ¿Qué demonios eres tú? Y en ese instante, una sombra enorme cubrió la entrada principal. All Might estaba allí. Su silueta imponente, su respiración pesada. Su mirada se movió del gnomo inmóvil a Izuku, cuya presencia aún era palpable, oscura y afilada como un cuchillo en la penumbra. Por primera vez en mucho tiempo All Might no supo qué decir. Shigaraki lo notó. Kurohige y nos vamos. Ahora. Por supuesto. El portal oscuro se abrió detrás de ellos. Shigaraki lanzó una última mirada a Izuku. No con odio. Con miedo. Izuku no se movió. No habló. Solo le observó con ojos que no pertenecían a un chico normal. Una sombra surgió a su lado. Silenciosa. Invisible para todos los demás. El cuerpo del gnomo fue devorado lentamente por la oscuridad, arrastrado a un rincón donde nadie más pudiera encontrarlo. Objeto demasiado corrupto. No puede convertirse en sombra. Objeto eliminado. Cuando los estudiantes por fin llegaron al centro, encontraron a Izuku en pie, rodeado de polvo suspendido en el aire como ceniza flotante. Su uniforme estaba desgarrado, la daga en su mano cubierta de un líquido negro que no parecía sangre humana. Tokoyami habló primero, casi con reverencia. ¿Qué fue todo eso? Uraraka avanzó un paso, la voz temblorosa. Midoriya, tú hiciste eso. Izuku guardó su daga lentamente. Sus ojos ya no brillaban. Pero algo dentro de él sí. No respondió. No tenía que hacerlo. El silencio alrededor lo decía todo. Capítulo 15, Ecos del caos y la sombra que camina. El amanecer se estiraba lento, casi somnoliento, sobre los terrenos de la UA, tiñendo los edificios con un brillo tenue que no lograba borrar la sombra que aún flotaba sobre la escuela. La invasión a la USJ seguía siendo una herida abierta. No había sangre en los pasillos, pero sí algo peor. La memoria del miedo. En cada conversación a media voz, en cada cruce de miradas, en cada silencio que se prolongaba un segundo más de lo normal, se sentía la tensión. Y en el centro de todas esas miradas, caminando entre la multitud como si el peso del mundo no recayera sobre sus hombros, estaba Izuku Midoriya, el nombre más murmurado de toda la UA. Los rumores lo seguían como un eco. No puede ser solo suerte, caminar y empujó su bandeja del almuerzo, incrédulo, recordando la escena una y otra vez. Ese gnomo, ese monstruo. Estaba completamente paralizado. Pero, Midoriya ni siquiera pareció alterado, añadió Tsuyu, ladeando la cabeza, sus ojos enormes fijos en un punto imaginario. Como si ya hubiera visto algo así antes. Kaminar asintió, exasperado. Exacto. Es como si supiera qué hacer. Como si, no sé, estuviera preparado. Al otro lado de la mesa, Bakugo permanecía en silencio, rígido como un resorte a punto de romperse. El sonido de los cubiertos retumbaba en su cabeza. Cada palabra que mencionaba a Izuku le apretaba el pecho como una garra invisible. No lo soportaba. No ese Deku. Kyoka, en cambio, se alejó de la mesa con su bandeja y caminó hacia donde él estaba. Izuku comía solo, aislado, como si el ruido del comedor simplemente no lo tocara. La luz que entraba por la ventana iluminaba su perfil, y había algo en su expresión algo distante, sereno, inquietantemente tranquilo. Oye, Midoriya, llamó Kyoka, apoyando la bandeja a un lado. Lo que hiciste en la USJ, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo te enfrentaste a esa cosa como si nada? Izuku levantó la mirada lentamente. La brisa que entraba desde afuera le movió los cabellos, y por un instante, Kyoka sintió que veía a alguien que no debería estar ahí, alguien demasiado grande para ese comedor. Pero entonces él sonrió, una sonrisa pequeña, sutil, que no respondía nada. Mucho esfuerzo, dijo, casi en un susurro. Y suerte. Mucha suerte.
Kyoka entrecerró los ojos. No le creía ni un poco. Había algo oculto bajo esa voz tranquila. Algo que él no quería mostrar. Algo que, por alguna razón, ella intuía que no debía presionar. No todavía. Esa misma noche, mientras los profesores seguían discutiendo en salas cerradas y los estudiantes intentaban dormir con la mente inquieta, una sombra cruzó la USO. El lugar seguía congelado en el caos. Muros destruidos, agua estancada, marcas de garras en el suelo. Todo en penumbra. Y allí, atravesando la oscuridad como si le perteneciera, apareció Izuku. Su figura se recortó contra la luz de luna cuando arrastró el cuerpo sin vida del Nomu. El cadáver crujió al tocar el suelo metálico. Un sonido grotesco que se perdió en el eco del lugar vacío. Izuku se arrodilló junto al monstruo y apoyó una mano en su pecho corrupto. Analizar, susurró. Sus ojos brillaron por un instante. Luego, nada. Sin estructura de maná. Sin esencia. Sin alma. Una marioneta hueca. Inútil, murmuró, dejándolo caer sin emoción. El cuerpo golpeó el suelo con un ruido sordo. Los héroes lo encontrarían al día siguiente. Él no necesitaba llevarlo a ningún lado. Al amanecer, lo llamaron a una sala de reuniones. El ambiente era denso, cargado. Frente a él estaban All Might, Aizawa aún vendado, el director Nisu con sus manitas entrelazadas, y el detective Tsukauchi, cuya mirada parecía capaz de atravesarlo. Midoriya, habló Aizawa, su voz ronca pero firme. Queremos que nos cuentes exactamente lo que hiciste en la USO. Izuku mantuvo una postura relajada, pero sus ojos eran una muralla. Me defendí, dijo. Usé mi fuerza física. Y mis dagas. Nada más. Tsukauchi dio un paso adelante. Estoy activando mi Kirk, anunció, serio. ¿Estás diciendo la verdad? Izuku sostuvo su mirada sin pestañear. Sí, el detector de mentiras no detectó ninguna. Porque no había mentido. No del todo. Tsukauchi se retiró, pero su expresión tenía una grieta de inquietud. Cuando la puerta se cerró tras Izuku, la sala quedó en silencio. Ese chico, susurró All Might, con un dejo de temor. Hay algo que no estamos viendo. Aizawa cruzó los brazos, pensativo. Lo sé. Pero mientras no rompa ninguna regla, lo único que podemos hacer es observar. Esa noche, mientras todos descansaban, Izuku ya estaba en otra mazmorra. Las paredes eran de piedra húmeda, iluminadas por brasas azuladas. El aire olía a hierro y ceniza. Ygritte avanzaba al frente, imponente. Cada movimiento era una danza afilada. Tusi rompía las paredes con solo respirar. El ejército crecía. Mejoraba. Evolucionaba. Y con cada enemigo caído, Izuku sentía como su control sobre la sombra se hacía más profundo, más natural, más peligroso. Los días pasaron, y la OA comenzó a recuperar algo parecido a la rutina. Aizawa regresó, seco e intimidante como siempre, con un anuncio que despertó a la escuela como un trueno. En 2 semanas será el festival deportivo, informó sin emoción. Prepárense. Es su oportunidad para brillar. El salón explotó en gritos, emoción y nervios. Bakugo casi chocó la mesa contra el suelo del impulso. Pero justo cuando la clase iba a salir al almuerzo, el pasillo se llenó de estudiantes de otras clases. Decenas. Quizá más. ¿Qué es esto?, murmuró Uraraka, inquieta. Bakugo soltó un bufido. Idiotas. Vinieron a espiarnos. Entre ellos, un chico de cabello violeta dio un paso hacia adelante. Su mirada cansada, pero afilada. Shinzo. Si los de la clase de héroes se descuidan, dijo con calma absoluta, podrían perder su lugar. Y otros lo tomarán. Sus ojos se clavaron en Izuku, pero Izuku ya no estaba en el grupo. Un murmullo atravesó la multitud cuando lo vieron al fondo del pasillo, alejándose con las manos en los bolsillos. Quiero almorzar tranquilo, dijo sin volverse. No me molesten. Y desapareció por la puerta. El silencio que dejó detrás era espeso. Kyoka lo observó irse con una mezcla de admiración y confusión. Cada vez es más interesante, susurró para sí. Y más difícil de leer. Bakugo, en cambio, parecía a punto de estallar. No te creas tan especial, Deku, murmuró entre dientes. Pero Izuku no estaba allí para escucharlo. En los días siguientes, mientras la mayoría entrenaba en los gimnasios de la OA, Izuku se sumergía en mazmorras sin parar.
Su ejército crecía. Ygritte perfeccionaba su espada. Nuevas sombras emergían del suelo cada vez que un enemigo caía bajo su mano. El festival deportivo se aproximaba. Los focos del mundo se estaban preparando. Y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el monstruo silencioso que caminaba bajo el nombre de Izuku Midoriya. Capítulo 16. Sombra entre la nieve. El portal se cerró detrás de Izuku con un crujido seco, como si el mundo mismo se hubiera quebrado. El aire era denso, pesado y helado. Su aliento se convirtió en vapor apenas salió de su boca. La nieve bajo sus botas crujió con un sonido inquietante. Una vez más el sistema le daba un equipo en el cual él tenía que participar. Pero, algo estaba mal. Muy mal. Esto no es una mazmorra de rango C, murmuró, frunciendo el ceño justo cuando el azul del sistema iluminó la penumbra. Mazmorra roja detectada. El acceso a esta instancia ha sido sellado hasta derrotar al jefe final. El mensaje se desvaneció, pero la sensación de peligro permaneció anclada a su piel. A su alrededor, los cazadores generados por el sistema observaban el paisaje nevado con expresiones tensas. El viento soplaba entre los árboles congelados, produciendo un murmullo que parecía cargar voces, gemidos, advertencias. King Chul avanzó primero. Su armadura pesada tintineó, arrogante y brillante. Nos separamos, ordenó con su voz ronca, sin voltear a ver a nadie. Los fuertes conmigo. El resto sobrevivan como puedan. No era una estrategia. Era una sentencia. Izuku lo observó marcharse con parte del grupo. Él no movió un músculo. Su silencio fue suficiente para que Han Song-ji, la pequeña cazadora de rango E, se acercara a él con pasos inseguros. Park Hee-jin, la sanadora de rango B, lo siguió sin pensarlo. Y Jong Ki-hoon, el explorador, se encogió de hombros antes de unirse también. Una hora más tarde, los gritos resonaron entre los árboles. Agudos. Lejanos. Cortos. Y luego, nada. El viento cargó el mensaje. Los cazadores de King Chul estaban muertos. Las criaturas que habitaban aquel bosque eran monstruos salidos de una pesadilla polar. Demonios blancos que parecían hechos de hueso vivo, elfos de hielo con ojos vacíos y crueles, osos polares gigantes cuya respiración podía congelar una rama al instante. Izuku no retrocedió. Durante la primera noche, levantó un refugio práctico usando su inventario. Una tienda térmica sólida, abrigos resistentes para todos, y comida caliente hecha a partir de un oso que había cazado. El fuego iluminó sus ojos verdes mientras preparaba la carne. ¿Cómo sabes hacer todo esto?, preguntó Song-ji, temblando bajo su manta. Izuku sonrió con tranquilidad. He tenido práctica. Un rato después, cazó un oso polar enorme, aparentemente el alfa de un grupo de osos, una bestia que podría haber destruido la tienda con solo caer encima. Tras la batalla, lo observó mientras la sombra se desprendía como humo negro de su cuerpo. Surge, susurró Izuku. El coloso se incorporó, ahora negro como la noche. Tang. Su nuevo guardián invernal. A partir de ese momento, la supervivencia del grupo se volvió casi sencilla. Ygritte dirigía las unidades de caballeros y magos sombra con la precisión de un comandante experimentado. Tang patrullaba los alrededores. Izuku exploraba sin descanso. Pasaron 7 días. 7 noches de emboscadas, nevadas violentas, criaturas acechantes. Y aún así, no perdieron a nadie. Hasta que, tropezando, cubierto de sangre seca, llorando de rabia y miedo, apareció el hombre que había condenado a la mitad del grupo. King Chul. Esto es culpa de ustedes. Gritó, su voz rota mientras caía de rodillas, me abandonaron. Hee-jin dio un paso hacia atrás. Song-ji tembló. Ki-hoon buscó un arma. Izuku solo avanzó tranquilamente. Un movimiento. Un golpe. King Chul cayó inconsciente antes de tocar el suelo. Pero su cuerpo no fue lo único que llegó al campamento. La nieve se agrietó. Las sombras se agitaron entre los árboles. Los elfos habían venido. Sus cuerpos azules brillaban a la luz lunar. Sus ojos, sin pupilas, eran pozos de hielo. Todos armados con cuchillas, arcos y magia congelada. Pero había uno diferente. El que caminaba al frente. Su piel brillaba como un cristal.
Su daga desprendía una niebla helada que hacía crujir la nieve a su paso. Y sus ojos tenían conciencia, emoción, criterio. Baruka se detuvo frente a Izuku, inclinando apenas la cabeza, como un depredador curioso. Tú no eres como los demás, dijo, y solo Izuku entendió su voz. Izuku apretó los puños. ¿Quién eres exactamente? Soy Baruka. Yo escucho la voz. La misma que todos oímos. La que nos ordena matar. Pero contigo, su respiración se volvió un susurro de hielo, contigo no dice nada. No eres humano. El corazón de Izuku se detuvo por un instante. El sistema estaba consciente de todo lo que sucede. Ella no era humano. Intentó preguntarle más, pero el elfo comenzó a repetir palabras. Una y otra vez. Como si su mente hubiera alcanzado el final de un guión. Como un NPC roto. Izuku suspiró. Entonces no queda otra opción. Su sombra se extendió como una ola. Y gris. Prepárate. La batalla estalló como una tormenta. Tan que embistió a dos elfos, partiéndolos como ramas. Los magos sombra lanzaban ráfagas de fuego y explosiones oscuras. Y Gris, con su espada ardiente, chocó contra Baruka, creando chispas azules y rojas que iluminaron el bosque. Pero Baruka resistía todo. Era rápido. Preciso. Letal. Y Gris cayó. Volvió a levantarse. Cayó otra vez. Izuku chasqueó la lengua. Estaban perdiendo terreno. Y entonces, King Chul volvió a despertar. Con los ojos llenos de odio. La mandíbula desencajada. Y un grito salvaje se escapó de sus labios cuando intentó apuñalar a Izuku por la espalda. Ya basta. Izuku lo atravesó sin titubear. El cuerpo cayó. Luego el sistema habló. Convertir a la sombra. Sí. Nombre asignado. Irón. El nuevo guerrero sombra se alzó con un rugido mecánico, un eco de su vida pasada. Se lanzó a la batalla con furia, chocando junto a Igris contra Baruka. Y por fin, el elfo cayó. Su cuerpo se desvaneció en copos de nieve oscura. Todo lo que dejó atrás fue una brillante arma helada. Has obtenido dagas de hielo de Baruka. Izuku intentó convertirlo en sombra y falló. Una vez. 2 veces. 3. Baruka se desvaneció con el viento. Izuku cerró los ojos, frustrado. No tenía tiempo para lamentarlo. Regresó con los sobrevivientes. Sonji lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, sin ti estaríamos muertos. Hijin, la cazadora de rango B, temblaba al verlo. Tú no eres un simple cazador, ¿verdad? Izuku sonrió, suave, misterioso. Digamos que tuve suerte. 7 días ahí dentro. 7 horas afuera. Y otra vez había cambiado. Mientras tanto, el estadio deportivo de la UA brillaba como un sol artificial. Miles de voces se filtraban como un rugido inmenso sobre las salas de espera. Era el día del festival deportivo. La clase 1 ajustaba uniformes, respiraciones, nervios. Tokoyami murmuraba mantras. Kyoka movía sus hacks para calmar el pulso. Bakugo apretaba los dientes, incapaz de relajarse. Entonces la puerta se abrió. E Izuku Midoriya entró. El silencio fue inmediato. Casi reverente. Midoriya. Exclamó Kyoka, acercándose. Su expresión pasó de sorpresa a alivio, luego a una preocupación que intentó disimular. No sabíamos si vendrías. Izuku lucía distinto. Más firme. Más seguro. Un abrigo oscuro caía desde su brazo, aún con nieve seca atrapada en los pliegues. ¿Dónde estabas?, preguntó Kaminari. Pensamos que habías desaparecido. Izuku se acomodó un mechón de cabello. Entrenando. Bakugo soltó una carcajada áspera. Hubiera sido mejor que no vinieras, Deku. Espero que no hagas el ridículo. Izuku lo miró apenas. No planeo hacerlo. El golpe de tambor resonó. Profundo. Poderoso. Clase 1A. Es hora de presentarnos. Anunció Ida con voz de general. Las puertas se abrieron. Y el rugido de la multitud chocó contra ellos. Izuku caminó entre sus compañeros, indiferente al ruido. Kyoka lo miró una vez más. Él respondió con un leve asentimiento, asegurándole silenciosamente que estaba bien. Mientras avanzaban por el túnel hacia la luz, Midoriya cerró los ojos un instante.
Sintió la nieve, la daga helada en su inventario, la voz de Baruka repitiéndose en su cabeza. Tú no eres humano. Y Zuko abrió los ojos. El estadio estalló en gritos. Y él dio su primer paso hacia el estadio. Había terminado una guerra dentro de la mazmorra. Ahora comenzaba otra.